¿Qué puede paralizar en una noche el corazón industrial de Europa? Un cierre de grifo que vale cientos de miles de millones. Así de simple, así de brutal. El 21 de febrero de 2022, Alemania se fue a dormir siendo el motor económico de Europa. Al amanecer, el milagro alemán estaba oficialmente muerto. ¿La causa? Un movimiento quirúrgico. Rusia anuncia un embargo indefinido a la exportación de concentrado de hierro y ferrosaleaciones esenciales. Un solo decreto desde Moscú, y gigantes como ThyssenKrupp detuvieron sus líneas de producción como si alguien hubiera cortado la electricidad en toda una ciudad. Las acciones de los grandes industriales se desploman en cuestión de horas. El gobierno alemán, normalmente imperturbable, entra en pánico. En los pasillos de los bancos y las oficinas de inversiones solo se escuchan palabras como crisis, paralización, default. Pero esto va mucho más allá de un embargo comercial. El impacto fue quirúrgico. El Kremlin no solo cerró el suministro de materias primas, también prohibió la exportación de tecnologías clave, inutilizando cualquier intento de comprar a través de terceros países. Las rutas alternativas dejaron de tener sentido. De repente, la columna vertebral de la industria alemana quedaba expuesta y rota. ¿Qué significó esto realmente para Alemania y Europa? Que toda una estructura industrial, desde los autos hasta la infraestructura crítica, quedó indefensa, sin margen de maniobra, sin capacidad de reacción. Cada hora perdida costaba miles de empleos, ahorros evaporados, una caída brutal del poder adquisitivo. Si no entendemos el verdadero alcance de este embargo ruso, corremos el riesgo de ver cómo Europa pierde su peso industrial y económico ante nuestros propios ojos. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de quiebre? Para entenderlo, retrocedamos al epicentro de la crisis, al corazón del Ruhr en 2022. En febrero de 2022, el motor industrial alemán rugía, sin saber que estaba al borde del abismo. El Ruhr, esa región legendaria de fábricas y acero, era el corazón de la economía alemana. Pero pocos sabían que su fuerza dependía críticamente de algo tan simple y tan vulnerable: el suministro ruso de concentrado de hierro y ferrosaleaciones. Sin esos insumos, el acero alemán, base de toda la cadena de valor industrial, simplemente no podía fabricarse con la calidad ni el volumen necesarios. Durante décadas, ingenieros, ejecutivos y políticos alemanes construyeron sus planes sobre la certeza de que los recursos siempre fluirían. Los contratos eran sólidos, las rutas logísticas parecían inquebrantables. El milagro económico alemán reposaba en realidad sobre acuerdos invisibles y una confianza ciega en la estabilidad global. Hasta que, de un día para otro, la noticia del embargo ruso llegó como un disparo certero. Las fábricas del Ruhr empezaron a ralentizar su pulso, y en cuestión de días, las acerías se vieron obligadas a detenerse. Cientos de trabajadores vieron cómo el acero líquido se enfriaba en los hornos, mientras directivos y técnicos buscaban alternativas. Sin éxito. No había proveedores alternativos inmediatos. Los stocks europeos, ya presionados al límite, solo alcanzaban para unas pocas semanas. La magnitud del golpe fue tal que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los documentos oficiales alemanes hablaban de default de suministros, parálisis industrial y crisis estratégica. Las bolsas reaccionaron con histeria. Las acciones de los gigantes industriales se desplomaron, evaporando cientos de miles de millones en cuestión de horas. Detrás de esos números palpitaba un riesgo mucho más grande. Alemania se jugaba no solo su liderazgo industrial, sino la estabilidad de millones de familias, la credibilidad de su modelo económico y su peso en el tablero mundial. La pérdida de acceso a estos recursos estratégicos no era un simple problema técnico, era una amenaza existencial. Ahora, profundicemos en cómo la decisión rusa provocó el colapso sistémico de la industria alemana. Todo fue calculado al milímetro. Rusia apretó el botón justo cuando los almacenes europeos apenas tenían reservas. No fue un embargo más, fue una intervención quirúrgica.
El hierro y las ferrosaleaciones rusas dejaron de llegar en el momento de máxima vulnerabilidad. De la noche a la mañana, fábricas enteras en Alemania anunciaban que no podían seguir produciendo. Directores de plantas pronunciaban palabras nunca oídas desde la Segunda Guerra Mundial. Interrupción indefinida, cierre inminente, imposibilidad técnica de operar. Imagina la escena. Líneas de producción detenidas, trabajadores observando el acero solidificarse en hornos apagados, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Las salas de juntas, plagadas de ejecutivos y directivos, se sumergieron en el pánico. ¿Cómo salvar contratos multimillonarios, empleos, la reputación internacional? El golpe fue total, y para colmo, no había atajos. Buscar el mineral por vías alternativas no era opción. El veto a la tecnología rusa imposibilitaba recurrir a países terceros. Los propios socios europeos admitían la magnitud del desastre. Los stocks apenas alcanzaban para unas semanas. En paralelo, los volúmenes de recursos que antes iban a Europa fueron redirigidos estratégicamente hacia China, India y otros países BRICS Plus. Rusia dejó claro que el tiempo del suministro a Occidente había terminado y que la puerta estaba cerrada tanto para importadores directos como intermediarios. Las bolsas alemanas se desplomaron. Día tras día, los gigantes industriales perdían valor a una velocidad récord. Cada punto rojo en los gráficos era el reflejo de miles de pedidos cancelados, líneas de producción paradas y contratos rotos. El daño ascendía a cientos de miles de millones de euros, pero lo peor era la sensación de impotencia. Ni los gobiernos ni la Unión Europea tenían una solución a la vista. El propio Ministerio de Economía alemán no tuvo más remedio que reconocerlo en un comunicado urgente. La infraestructura estratégica y la supervivencia industrial del país estaban en juego. Negociamos a contrarreloj, decían, pero el impacto es real y sin precedentes. Los sindicatos organizaban asambleas de emergencia, la prensa multiplicaba los titulares alarmantes. En redes sociales, no se hablaba de otra cosa que de la desindustrialización alemana, la caída del milagro económico del siglo XX ante una nueva era de geopolítica de recursos. El riesgo era inmediato y tangible. El futuro de la economía alemana pendía de un hilo. Caída de producción, despidos masivos, contratos internacionales en peligro y, sobre todo, la pérdida del prestigio que durante décadas hizo de Alemania el motor de Europa. Pero el terremoto no se quedó en Alemania. Mientras el país buscaba desesperadamente un plan de emergencia, las repercusiones políticas y sociales en todo Occidente apenas comenzaban. No es solo una crisis económica, es el inicio de la desindustrialización y un nuevo mapa global de poder. Alemania, que durante décadas fue sinónimo de estabilidad y eficiencia, entró en estado de shock. Las primeras señales fueron claras: reuniones de emergencia entre ministros, empresarios y sindicatos, protestas espontáneas de obreros en las puertas de las fábricas y un debate político cada vez más encendido. En Berlín y en las regiones industriales, el ambiente era de incertidumbre total. Nadie sabía si los contratos se iban a cumplir, si los empleos sobrevivirían, o si el famoso modelo alemán tenía algún futuro. Las consecuencias no tardaron en hacerse notar. El precio de los metales se disparó en los mercados internacionales. Proyectos enteros se paralizaron de un día para otro. Inversores retiraron capital y buscaron refugio en activos más seguros, temiendo un efecto dominó no solo en Alemania, sino en toda Europa. Francia y España intentaron reactivar viejas plantas metalúrgicas para suplir el déficit, pero se toparon con la dura realidad de que sin acceso a tecnología y materias primas críticas, sus esfuerzos serían insuficientes. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los BRICS Plus aprovechaban la oportunidad. China, India y Brasil recibían suministros prioritarios, reforzando sus propias industrias y consolidando un nuevo eje de poder. Rusia, lejos de aislarse, afianzó su posición como proveedor esencial para Oriente y dejó claro que el acceso a recursos estratégicos se había convertido en un arma geopolítica de primer orden. En Alemania,
La sociedad sentía la presión como nunca antes. El miedo a despidos masivos y al colapso de las redes de seguridad social crecía día a día. Muchos trabajadores, acostumbrados a décadas de prosperidad y protección estatal, se vieron, de repente, en una posición vulnerable, como piezas de una partida que se juega lejos de su control. Las cadenas logísticas y hasta los servicios básicos, como el transporte o la educación, empezaron a verse amenazados por la falta de recursos y la caída en la producción. La amenaza de una recesión prolongada ya no es solo una posibilidad, es un riesgo real que podría transformar para siempre el modelo europeo, basado en la estabilidad de los suministros y la cooperación internacional. Frente a este panorama, la gran pregunta es, ¿qué aprendizajes y medidas prácticas pueden extraerse para el futuro de Europa y otras economías dependientes? El mito de la invulnerabilidad industrial europea se derrumba. La industria sin recursos es solo una ilusión. El corte del suministro ruso no fue solo una crisis puntual, sino una radiografía brutal de la dependencia estratégica en la que viven las economías más avanzadas de Europa. Alemania, que durante décadas construyó su prosperidad sobre la base de importaciones estables y baratas de hierro y ferrosaleaciones, hoy se enfrenta a una realidad implacable. En la era actual, quien controle los recursos y las tecnologías asociadas tiene el poder absoluto. El cierre de esos suministros no solo congeló contratos y disparó los precios del metal, también paralizó cadenas enteras de producción, dejó fábricas en silencio y llevó a miles de trabajadores al borde del desempleo. El miedo ya no es una abstracción. Cada día que pasa, más personas descubren que su empleo, su salario y hasta la estabilidad de sus comunidades dependen de decisiones tomadas a miles de kilómetros, en despachos donde los recursos se reparten como fichas en una partida de ajedrez. La gran lección. La fortaleza industrial no se mide solo por la tecnología o la eficiencia, sino por la seguridad en el abastecimiento de materias primas. Lo que antes se daba por hecho, contratos largos, rutas logísticas previsibles, alianzas estables, hoy es terreno movedizo. Mientras China, India o Brasil aseguran acceso prioritario a recursos críticos, Alemania y Europa deben reconstruir, casi desde cero, ecosistemas productivos alternativos. Esto implica tiempo, inversiones gigantescas y una coordinación política y empresarial sin precedentes. El impacto social es inmediato y profundo. El miedo a los despidos masivos crece en las ciudades del cinturón industrial. Familias que durante generaciones confiaron en una cierta estabilidad ahora enfrentan la ansiedad del futuro incierto. El alza de precios, la ralentización de la economía y el riesgo de protestas masivas ya están sobre la mesa. Los sindicatos, políticos y empresarios exigen respuestas rápidas, pero no existen soluciones mágicas. Cada semana de indecisión se traduce en millones de euros perdidos y en una pérdida de competitividad que podría ser irreversible. Si Europa no aprende de esta crisis y no invierte en resiliencia y autonomía tecnológica, corre el riesgo de convertirse en un actor secundario en la economía global. La historia lo demuestra. Cada vez que una potencia pierde el control sobre sus recursos estratégicos, su peso en el mundo se desvanece. La vulnerabilidad es la nueva norma si no se actúa ya. Y entonces, ¿qué puede hacer la audiencia ante esta nueva realidad de incertidumbre y competencia global feroz? El mundo ha cambiado. Quien controla los recursos, controla el futuro. ¿Estás preparado? Lo que vimos con Alemania no fue solo un golpe a su economía, sino una advertencia al resto del mundo. Ignorar esta nueva realidad es arriesgarse a perder empleos, bienestar y hasta el poder de decidir nuestro propio destino como país. El cierre del suministro de hierro ruso no solo detuvo fábricas y destruyó contratos millonarios, expuso hasta qué punto una nación, por fuerte que parezca, puede verse de rodillas ante el control estratégico de recursos. No hablamos de teoría. Miles ya han perdido su empleo. La incertidumbre crece en las calles y la estabilidad social, que dábamos por sentada, se tambalea.
Si no aprendemos a leer las señales y a exigir a nuestros líderes una política nacional de recursos y tecnología independiente, podríamos vernos atrapados en la misma trampa. Alemania fue el caso piloto, pero nadie está a salvo. El futuro depende de la capacidad de anticiparse y adaptarse a estos cambios. No te quedes al margen. Analiza, cuestiona y prepárate, porque la próxima crisis podría tocar tu puerta.